Le agradezco que en esta tarde me tome la llamada el profesor Alejandro Rojas. Él es maestro en desarrollo de competencias integrales para figuras educativas y apoyo técnico pedagógico de secundarias técnicas federales. Maestro, muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te agradezco la invitación para conversar y agradezco la presencia de todo tu auditorio. Pues entrando en materia, maestro, ustedes van a ser los primeros a los que se enfrenten a este problema con este diseño de los libros de texto gratuitos que está o que va a implementar la Secretaría de Educación Pública para este ciclo escolar. ¿Cuál es su opinión desde el ámbito magisterial? Sí, mira, en realidad yo quisiera decirle al público que nos escucha que sin dejar de lado las opiniones de los analistas que han ya planteado la problemática sobre los errores que presentan los libros de texto, que ya han sido muy mencionados en los medios y que además es verdad lo que se ha dicho, cuestiones que van desde errores tipográficos hasta el plagio, por ejemplo, sin dejar de lado, digamos, eso que ya de suyo es grave. En realidad creo que no se ha abordado, o por lo menos no ampliamente, el problema esencial que desde el punto de vista de nosotros como docentes, los que vamos a enfrentarnos a la problemática ahí in situ en el aula, el problema más grave de este asunto es el atraso que vamos a enfrentar en este ciclo escolar. ¿A qué me refiero? Miren, ya se ha dicho también que después de la pandemia, el sistema educativo mexicano en promedio está enfrentando un atraso de conocimientos de 1.5 grados, equivalentes a 1.5 grados. Es decir, los alumnos van en comparación con los ciclos escolares anteriores a la pandemia, con conocimientos atrasados 1.5 grados. Hemos perdido 1,5 grado de escolaridad con los estudiantes, con los aprendientes del nivel básico. Pero ahora el problema grave, más o que agrava la situación, es que este año, desde nuestro punto de vista, este ciclo escolar se va a sumar a ese 1,5 grado de retraso educativo. ¿Por qué, señores padres de familia, público que nos escucha, auditorio? El maestro, el docente de a pie, no conocía estos textos, no los habíamos trabajado. Debo decirles que estaba programado una estrategia de pilotaje a nivel nacional para que los docentes, en algunas escuelas seleccionadas, pilotearan durante el ciclo escolar anterior estos libros de texto y también se piloteara la aplicación del nuevo modelo educativo, la llamada Escuela Nueva Mexicana. Y esto no ocurrió. Por alguna razón, por alguna decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal, esto no se dio, de tal manera que hoy día los docentes de educación básica a nivel nacional no conocían previamente los textos. Ciertamente los textos ya hace algunos días estaban en las plataformas digitales de la Secretaría, pero no hubo un programa para acercarnos a conocerlos, para analizarlos, de tal manera que el docente este próximo 28 de agosto en educación básica por lo menos, se va a enfrentar al problema de que va a empezar a conocer el libro de texto. No hay planes y programas con estrategias definidas para instrumentarse. Miren, sin entrar a cuestiones técnicas, público que nos escucha, los nuevos planes y programas se dividían en dos grandes grupos. Algo que la SEP llamó el plan sintético, que es la lista de contenidos programáticos con algunas estrategias de instrumentación, de aprendizajes, y el plan analítico. La clave para instrumentar el nuevo modelo era el plan analítico, que era un proyecto que se debería haber hecho con los docentes, un proyecto a nivel escuela, un proyecto a nivel campo formativo y un proyecto a nivel disciplina dentro de los campos formativos que ahora nos marca el nuevo modelo. Ese no existe, no dio tiempo a elaborarlo. Con la asesoría que nos dio la Secretaría no se logró llegar a ese punto, de tal manera que el docente va a llegar a este ciclo escolar, discúlpenme la franqueza de la expresión, a improvisar.
pero no es responsabilidad de él. El docente no tuvo los elementos que debía haber proporcionado la Secretaría para saber con precisión cómo trabajar ahora por proyectos. Tiene nociones generales, pero no hay, como existían antes, un plan y programa que te vaya llevando de la mano paso a paso para instrumentar el nuevo modelo y la utilización de los libros de texto como apoyo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el maestro va a llegar a improvisar porque no tiene el plan analítico elaborado, porque no dio tiempo, porque no nos dieron las condiciones ni las herramientas suficientes para hacerlo, y se va a atar al libro de texto. El maestro se va a esclavizar, por decirlo de alguna manera, al libro de texto porque no tiene otra herramienta para poder instrumentar el nuevo modelo. Pero resulta que no conocemos el libro y que ya se está denunciando que cuáles son los errores que están apareciendo y que hubiera sido posible remediarlos si la Secretaría nos hubiera permitido pilotearlo y entonces de regreso decirle, señores funcionarios, señora secretaria, estos errores están plasmados en los libros y con esto no podemos trabajar, corríjanse y empecemos entonces con los libros ya corregidos para poder instrumentar nuestra actividad pedagógica y en efecto ahora sí utilizar el libro de texto solo como un apoyo, porque eso lo ha mencionado Max Arriaga, que el libro de texto es un apoyo, pero en las condiciones actuales el libro de texto se va a convertir en la única herramienta que tiene el maestro para instrumentar el nuevo modelo educativo con los nuevos contenidos programáticos. Y ese es el problema. El maestro se va a enfrentar a que durante por lo menos la mitad del ciclo escolar, aunque nosotros calculamos que va a llevar todo el ciclo, vamos a estar de alguna manera trabajando a marchas forzadas y discúlpenme la expresión, incluso improvisando. Pero no es culpa del maestro, vuelvo a aclarar. Es culpa de las circunstancias a las que nos orilló la SEP. Va a estar el maestro improvisando. ¿Y eso qué implica? Un año más de atraso, de retraso en el avance de los aprendizajes, que se va a sumar a lo que ya traíamos arrastrando de la pandemia y que no se corrigió porque la llamada 4T, lejos de haber nivelado a los aprendientes en este periodo, se le ocurre instrumentar un nuevo modelo educativo que, pues dicho sea de paso, en varios momentos hemos encontrado improvisación, hemos encontrado imprecisiones y sobre todo lo que tú mencionabas hace un momento, no se tomó en cuenta a los docentes del país para instrumentar tanto el modelo como la elaboración de los textos. Debo aclarar, y termino esta parte, que ciertamente los libros de texto, según lo que se nos informó, porque no lo sabemos bien a bien, y tú sabes que se ha reservado la información al respecto, fueron elaborados por docentes. Pero con todo respeto, yo soy docente y digo, pero eso no garantiza la calidad de los contenidos que traen los libros. Y ahí está la prueba. El hecho es contundente, hay errores. Necesitábamos científicos pedagógicos, especialistas en el área para elaborar los textos. Esto no lo digo con menosprecio a la labor docente. El maestro mexicano es un maestro muy sufrido, pero debemos ser francos. En las escuelas normalistas donde nos preparamos no nos proporcionan los elementos para hacer ciencia pedagógica. Sin embargo, hacemos esfuerzos. Pero los libros de texto, a pesar de haber sido elaborados, según lo que se nos dijo, por profesores, no garantizaban su eficacia, la calidad en su elaboración, y ahí está el hecho contundente. No estoy inventando, no estoy menospreciando la labor docente. Ahí están los errores que están apareciendo. Entonces, este es el grave problema. En realidad, público que me escucha, vamos a sumarle otro año más en el rezago educativo al grado y medio que ya traíamos pospandemia. Esta es en realidad la tragedia. Esa es la tragedia que va a sufrir el aprendiente, el estudiante mexicano a nivel básico, por estos errores, porque no se nos quiso escuchar, porque no se nos tomó en cuenta. Se simuló hacer foros de análisis y discusión, pero en realidad fue una simulación, y esos libros por lo menos no tienen el visto bueno, voy a decirlo así, de los docentes, porque los vamos a conocer apenas en este ciclo escolar. Esa es en realidad la problemática más grave. Vamos a sumarle un año más, un ciclo escolar más, al rezago educativo que ya traíamos.
Bueno, pues una situación grave, como bien lo mencionas, maestro Alejandro, porque ya lo decías, va a ser el retraso, ya no estaríamos hablando de un año, un grado y medio más o menos, que ya lo traíamos arrastrando, lo resumías hace unos momentos por la pandemia, sino serían aproximadamente 2 años, o 2 grados y medio, ¿no? Es correcto, ese es el problema, esa es la tragedia, como yo decía. Y lo más preocupante es que no encontramos oídos sensatos en los funcionarios encargados de administrar el sistema educativo mexicano. Creo que no nos costaba nada haber esperado este ciclo escolar para pilotear los libros de texto, y creo que era en beneficio del propio sistema, de la propia dependencia gubernamental, la SEP, que los docentes le dijeran: mira, estamos detectando esta problemática, vuélvanse a editar los libros. Y entonces nos topamos por otro lado pues con actitudes, discúlpenme la expresión, necias, de instrumentar materiales que tienen errores. Yo debo decir también, por otro lado, que no es la primera ocasión, no es solo en esta administración que hemos encontrado esta problemática. Sin embargo, en administraciones pasadas, y no por ello estoy diciendo que haya sido bonanza en otras administraciones, la educación en México, se escuchó al docente, se corrigieron los errores, se reeditaron los libros. ¿Qué ocurría antes? Público que me escucha, que los libros de texto, por ejemplo en secundaria, en realidad eran los que publicaban las editoriales, la SEP revisaba y le ofertaba a los maestros: a ver, en el área de matemáticas te ofrezco estos libros de estas editoriales, tu docente escoge con cuál puedes trabajar. Ahora no, por ejemplo en secundaria es la primera vez que los alumnos van a utilizar un libro editado de pe a pa por la Secretaría de Educación Pública, pero ya están viendo con qué deficiencias. Entonces nos dejan atados de manos. ¿Qué pensamos nosotros que hubiera sido lo correcto? Insisto, pilotear durante este ciclo escolar estos materiales, el nuevo modelo con los planes programáticos, y al siguiente ciclo escolar con la voz de los docentes manifestando en dónde encontramos las deficiencias. Ahora sí, echar a andar el modelo educativo y echar a andar el trabajo del libro de texto corregido para continuar, para resolver en parte el problema del rezago educativo, y trabajar mientras tanto con los libros que ya traíamos y con los planes que veníamos manejando. ¿Cuál es la urgencia? No era una cuestión de vida o muerte instrumentar el nuevo modelo. Tendríamos que habernos dedicado a nivelar, a recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia. Sin embargo, no ocurrió, y a esto que nos está obligando la Secretaría nos va a llevar a problemas todavía más delicados. Y los que van a pagar, como suele decirse comúnmente, los platos rotos, son los estudiantes mexicanos de educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Bueno, profesor Alejandro Rojas, pues te agradecemos que nos contextualices y sobre todo nos des a conocer el fondo del problema al que se van a enfrentar tanto los maestros como los alumnos. La situación educativa en México todavía va a ahondar más en esta crisis que, como bien lo decías, ya veníamos desde sexenios anteriores y que ahora se agrava con esta propuesta de los libros de texto. Muchas gracias, y dejamos la oportunidad para que en próximos periodos, sobre todo cuando ya esté un poco pues avanzado el nuevo ciclo escolar, podamos hablar sobre este tema y analizar justamente, pues ya sería el tiempo en el que ustedes como maestros estarían pues utilizando y enfrentándose a este problema con los libros de texto gratuitos. Muchas gracias. Quedamos a la orden, y creo que sí sería interesante que más adelante escuchemos la voz de los maestros ya que estén instrumentando el trabajo con los nuevos materiales. Quedamos a la orden. Un saludo a todos. Gracias. Fue el profesor Alejandro Rojas, maestro en Desarrollo de Competencias Integrales para Figuras Educativas y Apoyo Técnico Pedagógico de Secundarias Técnicas Federales.